Ya chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Oxy. Sí. Ya, muchas gracias. Ya bueno chicos, como les mencionaba, el día de hoy vamos a terminar la penúltima guía que tenemos pendiente. Esta guía eran los precios cuenta de la mano de obra y de la divisa. En anterior, bueno, empezamos con el concepto básico de lo que era un monopolio, ¿no? Las características del monopolio. Hemos hablado también cómo tenemos que graficar cuando tenemos una situación de monopolio y también cuando tenemos una situación de divisa y de mano de obra. Hemos resuelto 2 ejercicios de monopolio. Este primero que era el más simple y el segundo que era un caso más complejo en el cual teníamos desplazamientos de nuestra curva de demanda e ingreso marginal, ¿no? Este era el caso más complejo referido a monopolio. Ahora vamos a continuar el día de hoy. Ya hemos hablado de monopolios. Ahora, el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que vienen a ser las divisas y mano de obra. Entonces vamos a empezar con este ejercicio que nos dice de la siguiente manera. Ay, no, un momento, por favor, chicos. Ya bueno, chicos, como les mencionaba, el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que viene a ser la divisa y la mano de obra. Este ejercicio es un ejercicio referido a divisas y nos dice de la siguiente manera. Sea una curva de divisas inelástica, igual a $50 estadounidenses, y una curva de demanda por divisas, nos da una curva de demanda, expresada en dólares estadounidenses. Hay un nuevo proyecto que dedicará su producción íntegramente a la exportación. Vende su producto en el extranjero a una tasa de cambio de 22,4 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense. El proyecto producirá divisas por un valor de $30. Calcular el precio cuenta de la divisa. Entonces, primero, lo que vamos a realizar es analizar este ejercicio. Es un ejercicio claramente de divisas, ¿no? Si en el examen posiblemente no nos va a decir, ¿no? Este es un ejercicio referido de divisas. Aquí nos repite y nos dice, sea una curva de divisas. Nos está dando una curva de divisas, significa que es un ejercicio de divisas. Una curva de divisas inelástica. Inicialmente aquí no nos menciona cuál de las dos curvas es, o de oferta o de demanda. Ya igual a $50 estadounidenses y una curva de demanda. Nos da una otra curva de demanda por divisas igual a tantos. Entonces, si esta segunda curva es de demanda, se supone que la primera curva es de oferta, ¿no? Es una curva de oferta inelástica igual a $50 estadounidenses. Luego nos dice, hay un nuevo proyecto que dedicará su producción íntegramente a la exportación. Esta parte lo voy a remarcar de color rojo. En los ejercicios de divisas, ya, generalmente aquí tal vez no nos va a mencionar y no vamos a saber si vamos a tener un desplazamiento de la curva de oferta o de la curva de demanda. Entonces, como yo me voy a dar de cuenta dónde va a existir el desplazamiento, ¿ya? Cuando me habla de exportación, yo voy a tener un desplazamiento en la curva de oferta. Aunque de igual manera aquí me está diciendo, ¿no? Que dedicará su producción. Pero si no me dijera, si hablamos de exportación en ejercicios de divisa, eso se refiere al desplazamiento de la curva de oferta. Ahora, si en algún ejercicio a nosotros nos habla y nos menciona importación, eso significa que vamos a tener un desplazamiento de la curva de demanda. Luego nos dice, vende su producto al extranjero a una tasa de cambio.
nos da una tasa de cambio. Ahí nos está volviendo a repetir que es un ejercicio de divisas. Ya en este caso, la moneda local van a ser los pesos mexicanos y la moneda extranjera va a ser el dólar estadounidense. Esto puede cambiar, ¿no? Según el ejercicio, pero siempre nos van a dar una tasa de cambio. El proyecto producirá divisas por un valor de, nos da $30, ¿no? Producirá, nos está diciendo, entonces significa que al producir vamos a tener un desplazamiento, ¿no? De la curva de oferta. Aquí nos está reiterando y nos menciona que hay un nuevo proyecto que dedicará su producción íntegramente a la exportación. Entonces, aquí nos está reiterando 2 veces que vamos a tener un desplazamiento de la curva de oferta. Luego nos dice calcular el precio cuenta de la divisa. Cuando hasta ahora en todos los ejercicios que hemos realizado en cada tema, cuando hablamos de precios cuenta, calcular el precio cuenta, calcule la razón precio cuenta o calcule el beneficio económico de la producción, ¿no? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la mente? Nosotros tenemos que encontrar el área que es similar a una casita, ¿no? Lo que siempre les repito, lo que siempre les he estado repitiendo hasta el momento, ¿no? Puede ser este, según, o puede ser un área similar a este, ¿no? Entonces, aquí ya me está dando a entender que yo tengo que encontrar una de estas áreas, ¿no? Calcule el precio cuenta de la divisa. Aquí directamente no me ha dicho calcule el beneficio económico de la producción o el costo económico de los insumos, ¿no? Pero a medida que vayamos graficando nos vamos a dar de cuenta. Entonces, ese sería el análisis para este tipo de ejercicios referidos a divisa. Ya aquí el ejercicio está muy claro, se nota que es un ejercicio de divisas porque nos da un tipo de cambio. De igual manera nos habla de exportación o también nos puede hablar de importación. Entonces, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Tenemos inicialmente los siguientes datos, ¿no? Una curva de demanda de divisas. Aquí estamos especificando que es de divisas, igual, de divisas que es igual. Tenemos la cantidad demandada es igual a 220 menos 4 veces de TC. Esta TC obviamente representa el tipo de cambio, ¿no? Tenemos una curva de ofertas que en este caso es inelástico, ¿no? Igual a $50. Nos da un tipo de cambio, ¿no? Que nos dice 22,4 pesos mexicanos por cada dólar. Luego nos dice que el proyecto ya va a producir una cantidad de divisas. Esa cantidad de divisas va a ser igual a $30. Ya nos decía, el proyecto producirá divisas por un valor de $30. Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos. Ahora, seguido a esto, como siempre, tenemos que empezar graficando, como en todos los ejercicios. Entonces, ¿cómo graficamos? Aquí nuestro gráfico ya no va a ser lo que comúnmente nosotros realizamos, ¿no? El precio versus la cantidad. Este gráfico, cuando hablamos de divisas, va a ser el tipo de cambio. Este tipo de cambio que está representado por TC, tipo de cambio versus Q, que va a representar la cantidad de divisa. Ya en el eje Y, el tipo de cambio. En el eje X va a ser la cantidad de divisas. Esta cantidad de divisas sigue siendo representado por la letra Q, ¿ya? Tipo de cambio versus cantidad de divisas. Como yo grafico un ejercicio referido a divisas. Entonces, voy a empezar. En el eje X van a estar mi cantidad de divisas. En el eje Y yo voy a tener el tipo de cambio que está representado por TC, ¿ya?
Ese tipo de cambio que en este caso nos decía que donde la moneda nacional eran los pesos mexicanos y la moneda extranjera era el dólar, ¿ya? En este ejercicio a nosotros nos brinda de dato, nos da una curva de demanda. Y entonces yo tengo mi curva de demanda, ya que lo estoy remarcando de color verde. Tenemos mi curva de demanda. El ejercicio también a nosotros nos da de dato una curva de oferta. Pero esta curva de oferta es inelástica, ¿no? Nos decía igual a $50. Por lo tanto, esta curva o línea vertical de color azul va a representar a mi curva de oferta. Ahora, en este punto, en el eje X, ¿no? Que representa la cantidad de divisas, yo voy a poner que es igual a 50, porque el ejercicio ya de entrada me está diciendo que es una curva de oferta inelástica igual a $50. Por lo tanto, esto va a ser $50, que se está intersectando con mi curva de demanda, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Como ya saben, siempre nosotros encontramos o tratamos de encontrar un punto de equilibrio de mercado, ¿no? En este caso vamos a tener un punto ya entre la intersección de la curva de oferta y nuestra curva de demanda, ¿no? En este punto o a partir de este punto nosotros nos vamos a trazar un punto hacia el eje Y. Ese punto hacia el eje Y para nosotros va a ser el punto T en T sub C0. ¿Qué va a representar ese TC0? Representa el tipo de cambio en una situación inicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el eje Y estamos hablando de todo lo que viene a ser el tipo de cambio. Es inicial, ¿por qué? Porque es una situación inicial donde inicialmente, para la redundancia, tengo mi curva de oferta y mi curva de demanda. Ahora, mi curva de oferta se va a desplazar. Eso es lo que habíamos mencionado en el análisis cuando hemos empezado a leer el enunciado, ¿no? Hemos mencionado que por la exportación mi curva de demanda se va a desplazar. Entonces, voy a tener una segunda curva de demanda, ¿ya? Entonces, una segunda curva de oferta. Voy a remarcarlo nuevamente, que lo voy a remarcar de color amarillo, ¿ya? Al tener una segunda curva de oferta, ¿no? Como pueden observar, se está intersectando nuevamente con mi curva de oferta, se está intersectando con mi curva de demanda. Entonces, en ese punto, ¿no? De ese punto de intersección, voy a generarme hacia el eje Y otro punto que va a ser el TC1. Ese TC1 para mí va a representar el tipo de cambio final o tipo de cambio en una situación final, ¿ya? ¿Por qué? Porque este punto lo obtengo a través del punto de intersección de mi curva de demanda y mi nueva curva de oferta, ¿ya? Y de igual manera, en el eje X yo voy a tener un punto Q sub 1, ¿no? En la cantidad de divisas. Pero este punto Q sub 1 para mí va a ser igual a 80. ¿Por qué 80? Porque en el ejercicio a mí me menciona, a ver dónde está. El proyecto producirá divisas por un valor de $30. Se está produciendo divisas, ¿no? Es decir, mi curva de oferta se está desplazando. Con un valor de $30. Entonces, yo aquí marco ya ese desplazamiento que está representado por X. Entonces, si en este punto, ¿no? En este Q sub 0, yo tenía 50, se desplaza 30, entonces este punto Q sub 1 llega a ser 80. Ya de ahí es de donde sacamos este valor numérico para esta curva, para esta segunda curva de oferta inelástica. Ahora, en esta parte superior igual nosotros podemos observar O más X, que simplemente representa nuestra nueva curva de oferta, pero con proyecto, ¿no? X, que representa ese desplazamiento,
que hemos tenido en la curva de oferta. Entonces, ese sería mi gráfico inicial, ¿no? Del tipo de cambio versus la cantidad de divisas. Ahora, aquí en el ejercicio, si bien no tengo varios incisos, pero me menciona que yo tengo que calcular el precio cuenta de la divisa. ¿Cómo yo calculo ese precio cuenta de la divisa? Yo tengo que encontrar, ¿no? En mi gráfico, un área muy similar a la de una casita, ¿no? Algo así. Como ya sabemos, tengo que encontrar el área similar a la de una casita. Y observo mi gráfico. Como mi curva de oferta es inelástica, no está en sentido vertical, yo no voy a poder encontrar, ¿no? La mitad del lado izquierdo, ¿no? Esta parte de color rojo que lo estoy subrayando en este momento, ¿no? Porque mi curva de oferta es inelástico. Pero aquí, si ustedes pueden observar detenidamente, sí voy a poder encontrar este lado, ¿no? El lado derecho. Entonces, ese lado derecho, dentro de mi gráfico, va a representar el incremento en el consumo de divisas. ¿Qué lo denominábamos anteriormente, chicos? Lo que hemos aprendido en la guía 8, ¿no? Y hemos venido repitiendo en la guía 9, en la 10, hasta el momento, ¿ya? Este lado, para nosotros, ¿no? Anteriormente nosotros lo denominábamos el incremento en el consumo, ¿no? Pero ahora, como estamos hablando de divisas, va a ser el ICD, que representa el incremento en el consumo de divisas. Lo único que está aumentando es esta D, ¿no? Que hace referencia a las divisas. Simplemente eso. Entonces, ese sería mi gráfico, ¿no? Para esta primera parte. Entonces, lo único que a mí ahora me queda es saber cuál es el área de este incremento en el consumo de divisas. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a realizar operaciones algebraicas, ¿ya? Entonces, y también obviamente tenemos que saber los puntos, ¿no? Antes de pasar, vamos a ir atrás. Ya. Antes de pasar a realizar el análisis algebraico y reemplazar. Primero, este punto de aquí, ¿no? Es 50, hemos dicho, porque la curva de oferta es inelástica y nos da de dato. Tenemos un desplazamiento de nuestra curva de oferta de 30, entonces 50 más 30 va a ser 80. Q sub 1 es igual a 80. Nosotros necesitamos saber cuál es el valor numérico de este tipo de cambio y de este también. Y posterior a ello, nosotros necesitamos encontrar el área de este ICD. Este ICD que representa el incremento en el consumo de divisas. Entonces, eso es lo que ahora vamos a realizar, ¿ya? Tenemos dos situaciones. Una situación inicial sin proyecto, donde no tenemos aún el desplazamiento de la curva de oferta, ¿ya? Vamos a utilizar esta relación que nos ha ayudado bastante hasta el momento. La cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Nos reemplazamos nuestra curva de demanda, igualamos a nuestra curva de oferta. Y solo tenemos una incógnita y podemos despejar. Por lo tanto, mi tipo de cambio inicial es igual a $42,5 la unidad, ¿ya? Ahora, del gráfico nosotros podemos observar, ¿no? Podemos observar y podemos encontrar Q sub 1. A pesar de que Q sub 1 ya a simple vista nos da 80, ¿no? Hemos dicho 50 más 30 va a ser 80. Pero si tal vez no tuviéramos de dato, podemos encontrarlo de esta manera, ¿no? Observando simplemente el gráfico. Ahora, ¿qué es lo que también podemos encontrar? Podemos encontrar el tipo de cambio final, ¿no? En una situación final,
cuando ya tenemos el desplazamiento de nuestra curva de oferta, ¿ya? Ahora, lo que el ejercicio nos está pidiendo es encontrar, ahora vamos a volver a leer, donde estamos el precio cuenta de la divisa. Vamos a ir entonces primero a esta parte. El ejercicio nos pide encontrar este precio cuenta de la divisa, que va a ser igual al beneficio económico de la divisa, ya esto va a ser igual al beneficio económico de la divisa sobre el desplazamiento X. Pero para encontrar este beneficio económico de la divisa, ¿no? Yo necesito encontrar la liberación de recursos, lo denominábamos anteriormente, ahora lo vamos a denominar liberación de divisas más incremento en el consumo de las divisas. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? De estas dos áreas, nosotros simplemente en esta ocasión, porque nuestra curva de oferta es inelástica, solo vamos a encontrar el incremento en el consumo de las divisas, ¿no? Esta liberación de divisas no va a existir. Entonces, observando nuestro gráfico, sumamos, ¿no? El área era más o menos así. Voy a anotar aquí. Era un área similar a este, ¿no? Era esa área. Esa área que va a representar el incremento en el consumo de las divisas. Entonces yo tengo que encontrar y hacer la sumatoria de este triángulo más este rectángulo, ¿no? Y realizando esa operación, yo tengo que llegar a obtener esta expresión algebraica, ¿no? Digo para el triángulo, base por altura sobre 2, como ya sabemos, y para el rectángulo lado por lado, ¿no? Y me tiene que dar esta expresión algebraica. Una vez obteniendo esta expresión algebraica, yo reemplazo, ¿no? Porque tengo todos los puntos dentro de mi gráfico. Q sub 1 es 80, Q sub 0 es 50, el tipo de cambio final es 22,4, el tipo de cambio inicial 42,5, tipo de cambio final 22,4 sobre 2. Entonces, llego a obtener el beneficio económico de la divisa, que es igual a $973,5. Obteniendo este beneficio económico de la divisa, ya, yo reemplazo para obtener lo que el ejercicio me pide, el precio cuenta de la divisa, que es igual al beneficio económico de la divisa sobre el desplazamiento. 973,5 dividido entre 30. Entonces, finalmente, tengo un precio cuenta de la divisa igual a 32,45 dólares en pesos mexicanos por dólar. Entonces, ese sería, ¿no?, el análisis para ese ejercicio. Ahora vamos a ver otros dos casos, ¿ya?, que también se nos puede presentar en la resolución de ejercicios referidos a divisas, ¿ya? El primer caso es este y el segundo caso es este. Nosotros aquí, en este ejercicio que acabamos de resolver, teníamos una curva de oferta inelástica, ¿no? ¿Y qué pasa si nuestra curva de oferta es normal, digamos, no es inelástica? ¿Qué es lo que hacemos? En este primer caso, en este gráfico del lado izquierdo, ya nosotros, de igual manera, vamos a realizar nuestro gráfico de la cantidad de divisas versus el tipo de cambio de la divisa en el eje Y, ¿no? Tipo de cambio de la divisa versus la cantidad de la divisa. Entonces, nosotros aquí podemos tener una curva de oferta, lo vamos a denominar normal, ¿ya?, que se va a intersectar con mi curva de demanda, ¿no? Ahora, si yo tuviera un desplazamiento de esa curva de oferta, voy a tener otra curva de oferta, ¿no? O más X. Entonces, en este caso sí se va a poder armar, ¿no? No, antes de eso. Ya tengo una curva de demanda, tengo dos curvas de oferta.
Entonces ahora yo tengo que encontrar, ¿no? De este punto de intersección entre la curva de demanda y la curva de oferta, me proyecto hacia el eje Y un punto, ¿no? Y ese punto para mí va a ser el tipo de cambio inicial TC0. De igual manera, de este punto de intersección entre la nueva curva de oferta y la curva de demanda, yo me voy a proyectar hacia el eje Y un TC1. Este TC1 para mí va a representar el tipo de cambio final o el tipo de cambio en condiciones finales, ¿no? De este primer punto de intersección o del primer punto de la situación inicial o situación sin proyecto, yo me proyecto hacia el eje X, ¿no? Que representa la cantidad de divisas, un Q sub 0. Esta Q sub 0 para mí va a representar la cantidad de divisas en una situación inicial. De igual manera, de este segundo punto, ¿no? Yo me voy a proyectar hacia el eje X un Q sub 1. Esta Q sub 1 va a representar la cantidad de divisas en una situación final, ¿ya? Ahora, si en aquí tal vez me pide, por ejemplo, calcule, me puede decir el beneficio económico de las divisas. Entonces yo tengo que graficar, ¿no? De esta manera. Tengo que encontrar el incremento en el consumo. Voy a anotar el incremento en el consumo y también tengo que encontrar el incremento en el consumo de las divisas. Tengo que encontrar la liberación de las divisas, ¿no? Tengo que encontrar esas dos áreas. Como se pueden dar de cuenta aquí, esas dos áreas ya se están armando, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque en este caso nuestra curva de oferta es normal, no es una curva de oferta inelástica, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a poder encontrar esas dos áreas, ¿no? Que representa el incremento en el consumo de las divisas y la liberación de divisas. Ahora, otro segundo caso, vamos a irnos al gráfico de la parte derecha. En este segundo gráfico vamos a tener un desplazamiento de la curva de demanda, ¿ya? Entonces, empezamos graficando el tipo de cambio versus la cantidad de divisas. Entonces, en el eje X, la cantidad de divisas. En el eje Y vamos a tener el tipo de cambio. Vamos a tener en este caso una curva de oferta, ¿ya? Pero dos curvas de demanda. Mi primera curva de demanda. Ahora, del punto de intersección entre la curva de oferta y la demanda, ¿no? De este punto, yo me voy a generar hacia el eje Y otro punto. Ese punto para mí va a ser el TC0. Esta TC0 va a representar el tipo de cambio en una situación inicial. De igual manera, hacia el eje X voy a generarme otro punto que va a ser un Q sub 0. Esta Q sub 0 para mí va a representar una cantidad de divisa inicial o en una situación inicial, podemos denominarlo también una situación sin proyecto, ¿ya? Donde solo tenemos una curva de oferta y una curva de demanda. Ahora, si existiera un desplazamiento de mi curva de demanda, en este caso, voy a marcarlo con color amarillo, ese desplazamiento de mi curva de demanda, ¿no? Entonces, de ese punto de intersección de la nueva curva de demanda y la curva de oferta, de igual manera yo me tengo que generar hacia el eje Y un punto TC1. Este punto TC1 va a representar el tipo de cambio final o el tipo de cambio en una situación final o el tipo de cambio con proyecto, ¿ya? Ahora, de este mismo punto yo me voy a generar hacia el eje X un Q sub 1. Esta Q sub 1 va a ser una cantidad final en situación final o cantidad con proyecto, ¿no? En este caso, ¿no? En este ejemplo 2, ¿no? Tal vez el ejercicio a mí me pregunte y me diga, calcule el costo económico de las divisas. Entonces, para calcular el costo económico de las divisas, en mi gráfico yo tengo que encontrar, ¿no?
un área, tengo que encontrar esta área. A ver, tendría que encontrar esta área, ¿no? Y esta área, ¿no? Una área, esta área que está sombreada, que acabo de sombrearla de color rojo, donde la parte derecha va a representar el sacrificio de las divisas y la parte izquierda va a representar la disminución de las divisas, ¿no? Antes mencionábamos, esto es la disminución en el consumo de divisas, como ustedes quieran llamar. Disminución en el consumo de divisas, disminución de divisas, y este es el sacrificio de las divisas, o sacrificio sí, sacrificio de las divisas. Entonces, de esa manera es como yo tendría que graficar si se me presentan otros casos referidos a divisas, donde mis curvas de demanda o mis curvas de oferta no sean inelásticas. Bueno, eso sería respecto a las divisas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí referido a las divisas? ¿O pasamos al siguiente ejercicio? Bueno, voy a suponer que no existe ninguna pregunta, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Este ejercicio está referido a lo que viene a ser la mano de obra. Y nos dice de la siguiente manera. El valor de la productividad de la mano de obra dedicada a la industria de concentrados es de $1,000 anuales por año hombre. Suponga que un proyecto va a demandar mano de obra y esto causa un aumento en la cantidad de trabajo ofrecida de 10 hombres al año y provoca un retiro de 15 hombres al año de esta industria. El valor de mercado de la mano de obra del proyecto es de $1,200 año hombre. Calcule la razón precio-cuenta de la mano de obra. Entonces, bueno, vamos a empezar a anotar los datos, ¿no?, de este ejercicio. Pero primero, de igual manera, vamos a analizar lo que es el enunciado, ¿ya? A ver, perdón, aquí. Ya. Obviamente en el examen, en todos los ejercicios, a mí no me va a decir este es un ejercicio de mano de obra. Yo me tengo que dar de cuenta qué tipo de ejercicio es, ¿no? Entonces, aquí a mí me dice el valor de la productividad de la mano de obra, ¿no? Aquí ya me está repitiendo, ¿no? Es un ejercicio de mano de obra dedicada a la industria de concentrados. Es de $1,000 anuales, ¿no? Me da una situación inicial. Suponga que un proyecto va a demandar, me dice, ¿no? Suponga que un proyecto va a demandar mano de obra y esto causa un aumento en la cantidad de trabajo ofrecida de 10 hombres al año. Entonces, aquí ya me está dando una situación final, ¿no? Podemos denominarlo una situación final. Entonces ahí yo me doy de cuenta que voy a tener un desplazamiento, ¿no? Y provoca un retiro de 15 hombres al año de esa industria. Aquí voy a marcarlo de color rojo. Me dice y provoca un retiro. El valor de mercado de la mano de obra del proyecto es de $1,200 año hombre. Calcule la razón precio-cuenta de la mano de obra. Entonces, bueno, en este ejercicio ya no me da, ¿no?, la curva de oferta, digamos, ni la curva de demanda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Tengo que analizar bien el enunciado. Aquí me dice, calcule la razón precio-cuenta de la mano de obra. Para yo poder calcular la razón precio-cuenta,
¿no? Yo tengo que encontrar el área inicialmente, ¿no? Ya sea del beneficio económico del proyecto o beneficio económico de la producción, o tengo que encontrar tal vez el costo económico de los insumos, ¿no? Entonces, yo tengo que encontrar cualquiera de estas dos áreas, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuál de las dos tengo que encontrar? Porque me dice simplemente calcule la razón precio-cuenta de la mano de obra. No me da la curva de oferta, no me da ni la curva de demanda. Entonces, eso es lo que ahora vamos a empezar a resolver, ¿no? Entonces, primero, vamos a analizar lo que son los datos, ¿ya? Aquí a nosotros nos mencionan y nos dice el valor de la productividad de la mano de obra dedicada a la industria concentrada es de $1,000 anuales por año hombre. ¿A qué se refiere? Eso nos está hablando ya a lo que vienen a ser los salarios, ¿ya? $1,000 por año hombre. Luego también nos menciona el valor de mercado de la mano de obra del proyecto es de $1,200 año hombre. ¿Ya? ¿Eso a qué se refiere? Nos está hablando de otro salario, pero en una situación final, ¿no? Hemos dicho que vamos a tener un desplazamiento, ¿ya? Ya sea de la curva de oferta o de la curva de demanda. Entonces, este salario es en una situación final, ¿ya? Luego también nos dice, aquí nos dice, suponga que un proyecto va a demandar mano de obra y esto causa un aumento en la cantidad de trabajo ofrecida de 10 hombres año y provoca un retiro de 15 hombres año. Aquí nos está hablando ya de un aumento, ya, de la cantidad de trabajo, ya, y también nos está hablando de un retiro en la cantidad de trabajo. Entonces, estas dos expresiones vamos a... ¿De dónde sale L1 menos L0? L0 menos L2. Esto lo vamos a explicar al momento de realizar nuestro gráfico. Por otro lado, aquí en la parte inferior también tenemos, ¿no? L representa la cantidad de trabajo. Ya, entonces vamos a empezar a realizar nuestro gráfico. Yo creo que aquí se va a entender mejor. Hemos dicho que este es un ejercicio referido a mano de obra, ¿ya? Entonces, como es un ejercicio referido a mano de obra, aquí nosotros ya no vamos a graficar lo que siempre, comúnmente, graficamos y estamos acostumbrados, lo que es el precio versus la cantidad, ¿ya? En este caso, como es un ejercicio referido a mano de obra, nosotros vamos a graficar lo que es el salario, ¿ya? En el eje Y, voy a marcarlo. Vamos a graficar el salario, que está representado por W, versus L, ya, L en el eje, versus L en el eje X, que está representado por cantidad de trabajo. Entonces, nuestro gráfico, cuando hablamos de mano de obra, va a ser el salario versus la cantidad de trabajo, ¿ya? Entonces, empezamos graficando. En el eje Y siempre, en este caso, vamos a tener el salario, que está representado por W. Y en el eje X vamos a tener L, que va a representar la cantidad de trabajo. Entonces aquí a nosotros, bueno, no nos da directamente una curva de oferta ni una curva de demanda. Pero estamos hablando de una situación de mano de obra, donde de igual manera debemos tener nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda. Entonces vamos a poner nuestra curva de oferta, ya, una curva de oferta normal, porque aquí no nos menciona algo específico, ¿no? Entonces aquí tenemos una curva de oferta normal.
que se va a intersectar inicialmente con nuestra curva de demanda, ¿no? En nuestra curva de demanda que lo estoy poniendo de color azul, ¿ya? Ahora, de este punto de intersección, de igual manera, de la curva de oferta y la curva de demanda, ya de este punto de intersección yo me voy a generar un punto hacia el eje Y. Ese punto hacia el eje Y para mí va a representar W sub 0. Esta W sub 0 va a ser un salario inicial, ¿ya? De igual manera, de este mismo punto yo me voy a generar otro punto hacia el eje X. Voy a generarme este punto L sub 0, que va a representar la cantidad de trabajo inicial, ¿ya? Ahora, en los datos, ¿no? Yo he anotado que tenía un salario inicial, ¿no? Un salario inicial de $1000 por año. Y también en el enunciado a mí me mencionaba que tengo un salario final de $1200. Entonces, como yo tengo un salario final, ¿no? A mí ahí yo tengo que darme de cuenta, ¿no? Que voy a tener un desplazamiento, ¿no? De mi curva de demanda, ¿ya? Entonces, voy a anotar mi desplazamiento de mi curva de demanda. Ya, este va a ser mi nueva curva de demanda, que es D, que representa curva de demanda más Y. Esta Y que es el desplazamiento, ¿no? De esa curva de demanda, ¿ya? Entonces, de igual manera, aquí de este punto de intersección de la curva de oferta y la curva de demanda, yo me tengo que generar un otro punto hacia el eje Y, ¿no? Ese punto va a ser un salario final, ¿no? Ese salario final a mí me ha indicado que voy a tener ese desplazamiento de la curva de demanda, ¿no? Y de igual manera de este punto yo me voy a generar hacia el eje X una L sub 1. Esta L sub 1 para mí va a representar la cantidad de trabajo final o cantidad de trabajo en una situación final con proyecto, ¿ya? Ahora, hasta ahí yo podría graficar este ejercicio, pero a mí me dice, ¿no? Calcule la razón precio cuenta de la mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Para calcular la razón precio cuenta de la mano de obra, ¿ya? Yo tengo que encontrar una de estas dos áreas, ¿no? Y repito nuevamente, ¿no? Puedo encontrar el área del beneficio económico o tal vez podría encontrar el área del esta área que va a representar el costo económico de los insumos, ¿no? Lo denominábamos esta área, ¿no? Para encontrar la razón precio cuenta, yo tendría que encontrar una de estas dos áreas. Ahora, ¿cómo yo sé cuál de esas dos tengo que encontrar o cuál de estas dos yo tengo que armar en este ejercicio? Primero que nada, analizo, ¿no? Tengo una curva de oferta y dos curvas de demanda. Entonces, con una curva en esta situación, yo no voy a poder encontrar en esta situación yo no voy a poder encontrar lo que es el beneficio económico, ¿no? Esta primera opción. ¿Por qué? Porque para encontrar esta área yo necesito dos curvas de oferta y una curva de demanda, ¿no? Entonces, esta primera alternativa, ¿no? Queda totalmente descartado. ¿Por qué? Porque yo tengo dos curvas de demanda y una curva de oferta. Cuando tengo esta situación, yo sí voy a poder encontrar esta segunda opción, ¿no? Que representa el costo económico del insumo. Entonces, yo tengo mi gráfico y aquí también pueden observar que ya se está armando, ¿no? Esta parte. Voy a poner aquí. Esta parte para mí representaba SR, ¿no? Sacrificio de recursos. Entonces, ¿dónde está esa SR para mí en mi gráfico? ¿No?
era aquel área que se encontraba por debajo de la curva de oferta, ¿no? Y era el área entre Q1 y Q0. En este caso va a ser L1 y L0, ¿ya? Y bueno, el área restante, ¿no? Esta otra área que representaba la disminución en el consumo, se puede armar dentro de mi gráfico, ¿no? Esto es dentro de mi gráfico y va a representar L sub 2, que es igual a la cantidad de trabajo, ¿no? Cantidad de trabajo 2. Entonces, en este caso, de igual manera, yo voy a poder armar esta área, ¿no? Que lo estoy sombreando de color rojo, ¿ya? Entonces, de esa manera es como yo voy a poder encontrar lo que es el precio, la razón precio-cuenta de la mano de obra, ¿ya? Calculo el costo económico primero, ¿no? El costo económico. Posterior a ello voy a poder encontrar la razón precio-cuenta y el precio-cuenta de la mano de obra. Ahora, en los datos, ¿no? Inicialmente teníamos lo siguiente. Voy a anotar aquí. En los datos nosotros teníamos L1, ¿no? Menos L0. Esto me decía que era igual a 10, ¿ya? 10 hombres año, y también teníamos L0 menos L2, ¿ya? Esto era igual a 15 hombres año. ¿Dónde está esta parte de nuestro gráfico y por qué lo estamos tomando en cuenta de esta manera? L1 menos L0 ya representa, voy a poner L1 menos L0, ¿no? Esta parte, L1 menos L0 me dice que es igual a 10, ¿ya? Esta parte, a ver aquí, la voy a poner de color verde. Esta parte, L1, ¿no? Toda esta parte, L1 menos L0 representa a 10 hombres año, que representa un aumento en lo que viene a ser la cantidad de trabajo. Ya de ahí viene L1 menos L0. Ahora, el otro lado, L0 menos L2, no, aquí está, L0 menos L2. Lo estoy remarcando de color azul. Esta parte, ¿no? L0 menos L2 es un retiro, ¿no? El ejercicio nos decía, nos mencionaba, suponga que un proyecto va a demandar mano de obra y esto causa un aumento, ¿no? En la cantidad de trabajo, ¿no? Un aumento L1 menos L0 igual a 10 hombres año, ¿no? Y nos dice, provoca un retiro de 15 hombres año de esa industria. L0 menos L2 es el retiro de los 15 hombres anualmente en esta industria. Entonces, este sería nuestro gráfico, ¿no? Para este ejercicio del salario versus la cantidad de trabajo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso una vez que yo he graficado? El siguiente paso es poder encontrar estas áreas, ¿no? Esta área que representa el sacrificio de recursos y el área complementaria que representa la disminución en el consumo. Pero para encontrar esas áreas también yo necesito saber cuánto es el valor numérico de L2, cuánto es el valor numérico de L0, de L1, W1 y W0. ¿No? Estas W que para nosotros representan los salarios. En este caso, los salarios ya nos dan de dato, ¿no? El salario final y el salario inicial. Las primeras dos incógnitas que necesitamos saber es L2, L0, L1. Posterior a ello, ¿no? En este gráfico tenemos que encontrar el área que está sombreada de color azul, que representa el sacrificio de los recursos, y el área que está sombreada de color rojo, que representa la disminución en el consumo, ¿no?
sacrificio de los recursos de mano de obra y disminución en el consumo de mano de obra. Entonces ahora vamos a realizar ese procedimiento. ¿Ya? Nosotros, a ver, voy a poner aquí en esta parte. Ya, nosotros, en este caso, ya, no vamos a poder realizar lo que comúnmente, ¿no?, realizamos. Bueno, primero, a ver, vamos a poner de color azul, no, amarillo. Ya, primero aquí, nosotros teníamos esta relación, ¿no?, que representaba el aumento y el retiro de los trabajadores anualmente, ¿ya? En nuestro gráfico eso era el desplazamiento, básicamente, ¿no?, de nuestra curva de demanda. Entonces, primero podemos encontrar, ¿no?, cuál es el valor numérico de ese desplazamiento que hemos tenido en nuestra curva de demanda, ¿ya? Entonces, L1 menos L0, esto representaba el aumento de los trabajadores en esta industria, y L0 menos L2 representaba lo que es el retiro de los trabajadores en esta industria. Nosotros reemplazamos y tenemos 25, ¿ya? El desplazamiento de nuestra curva de oferta ha sido igual a 25, ¿ya? Si ustedes quieren, le podemos poner las unidades. Estas 25 va a representar los 25 hombres anualmente, ¿ya? Ahora hemos encontrado dos áreas en nuestro gráfico, ¿ya?, que va a representar, la sumatoria de esas dos áreas va a ser el costo económico de la mano de obra. Ese costo económico de la mano de obra está representado por CEM. Anteriormente nosotros mencionábamos costo económico de los insumos, ¿no? Ahora simplemente cambia, bueno, hace referencia más específico a la mano de obra porque es un ejercicio referido a la mano de obra, ¿no? El costo económico de la mano de obra, que es igual a DCMO, disminución. ¿Sí? Esto es la disminución en el consumo de la mano de obra, ¿no? Anteriormente mencionábamos disminución en el consumo simplemente, ahora solo que estamos especificando. Más SRMO, que representa el sacrificio de recursos de la mano de obra. Entonces, hasta ahí ya nosotros tenemos nuestra fórmula general, digamos, para encontrar la disminución en el consumo de la mano de obra. Ahora sí, antes de continuar, vamos a ir a nuestro gráfico. Este era el gráfico que hemos construido para este ejercicio, ¿no? Y hemos dicho que si queremos calcular la razón precio-cuenta de la mano de obra, nosotros primero tenemos que calcular el costo económico de la mano de obra. Y ese costo económico de la mano de obra es la sumatoria de dos áreas específicas, ¿no? Estas dos áreas que estoy marcándolo en este momento, ¿ya? Estas dos áreas yo tengo que calcular, ¿ya? Esta primera área y esta segunda área. Esta primera área que va a representar, repito nuevamente, ya lo hemos anotado, era el sacrificio, ¿no?, de los recursos de la mano de obra. Y esta otra área que va a representar la disminución en el consumo de mano de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo? Y bueno, ya sabemos. Esta primera área es la sumatoria de un triángulo, ¿no?, base por altura sobre 2 y más el rectángulo. ¿Qué puedo decir yo en este caso? Para este triángulo pequeño, voy a marcarlo nuevamente. Para este triángulo pequeño, ¿ya? Yo puedo decir, su base puede ser, su altura puede ser W sub 1, salario final, ¿no?,
menos el salario inicial, ¿no? Esa puede ser su altura. Su base puede ser cantidad de trabajo final L1 menos L0 cantidad de trabajo inicial, base por altura sobre 2. El área del rectángulo puede ser L sub 1 menos L sub 0 por B doble sub 0 que representa el salario inicial. La sumatoria de estas dos áreas del rectángulo más el triángulo va a ser el sacrificio de los recursos de mano de obra. Ahora, del otro lado, puedo realizar el mismo procedimiento, ¿no? Puedo decir la sumatoria de este triángulo pequeño más el rectángulo, ¿no? Entonces, para el triángulo pequeño, de igual manera yo puedo decir, su altura puede ser W sub 1 menos W sub 0, es decir, esta parte, ¿no? Esta parte. Su altura por su base tendría que ser L sub 0 menos L sub 2, ¿no? Esta parte. Ya base por altura sobre 2 y el rectángulo de igual manera, L sub 0 menos L sub 2 por este otro lado que es W sub 0. Todo este procedimiento algebraico ya yo lo voy a anotar en esta parte, ¿ya? Primero, para la disminución en el consumo de mano de obra, ¿ya? Lo que ahora acabo de mencionarles, toda esa parte algebraica les tendría que dar de esta manera, ¿no? Esta expresión algebraica ya está simplificado, ¿no? Ustedes lo pueden realizar paso a paso y tendrían que llegar a esta expresión. Una vez obteniendo ya esta expresión reducida, yo reemplazo, ¿no?, los puntos que tengo. L sub 0, 15, L sub 2, L sub 0 menos L sub 2 era 15, ¿no? Esto era el retiro de los trabajadores, ¿no?, anualmente. Luego digo W sub 0, que era el salario inicial de 1000, W sub 1 menos W sub 0, ¿no? Salarios finales e iniciales sobre 2. Y obtengo lo que es la disminución en el consumo de la mano de obra igual a $16.500. Ahora, la otra área es el sacrificio de los recursos de mano de obra, ¿no? Esta es la expresión algebraica a la cual ustedes deberían de llegar. L sub 1 menos L sub 0, ¿no? Todo esto multiplicado por W sub 0 es el salario inicial más el salario final menos el salario inicial sobre 2. Esta expresión obviamente ya está factorizado, ¿no? Está simplificado. Ustedes tienen que realizar paso por paso y llegar a esta expresión, ¿no? Dicen base por altura sobre 2 para el triángulo más el área del rectángulo, ¿no? De esa manera y llegar a esta expresión. Una vez obteniendo esta expresión, yo reemplazo, ¿no? Porque tengo todos los puntos que he encontrado en mi gráfico. Por lo tanto, el sacrificio de los recursos de mano de obra es igual a $11.000. $11.000. Una vez que obtengo, ¿no?, estas dos respuestas, disminución en el consumo de mano de obra y sacrificio de los recursos de mano de obra, yo reemplazo en la ecuación general, ¿no?, para poder calcular el costo económico de mano de obra. Sumo 16.500. De aquí, ya. Sumo 16.500 más 11.000. Me da igual a 27.500. Esta respuesta, ¿no? Esta respuesta, voy a marcarlo. Esta respuesta de 27.500 a mí me va a ayudar a encontrar lo que es el precio cuenta de la mano de obra, ¿ya? El precio cuenta, saben que era el costo económico de los insumos, ¿no? En este caso, como estamos hablando de mano de obra, va a ser costo económico de mano de obra sobre Y. Esta Y, ¿para qué hemos calculado al inicio? No, tal vez al inicio no tenía sentido de por qué estamos calculando. Esta Y hemos calculado para precisamente reemplazar en esta fórmula, ¿no? Para calcular el precio cuenta de la mano de obra. Esta Y representa ese desplazamiento de mi curva de oferta. Ya reemplazo 27.500 sobre 25 y tengo el precio cuenta de la mano de obra, ¿ya? Que es igual a 1.100. Esta es la respuesta. El precio cuenta de la mano de obra es igual a $1.100 por año hombre.
Posterior a ello, yo también puedo calcular, ¿no?, la relación precio-cuenta de la mano de obra, que es igual al precio-cuenta de la mano de obra sobre el salario final, ¿no? Hasta ahora, en todos los ejercicios de las anteriores guías, igual hemos calculado, ¿no? Todo esto era el precio-cuenta sobre el precio final o el precio privado, ¿no? En este caso estamos hablando, como nuestro gráfico es de salario versus cantidad de trabajo, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta la cantidad de trabajo final, ¿no? ¿Por qué final? Porque tenemos una situación con proyecto o porque tenemos un desplazamiento de nuestra curva de oferta, de demanda, perdón, en este caso. Salario final, entonces reemplazamos y tenemos una relación precio-cuenta de mano de obra igual a 0,92. Entonces, esas serían las respuestas para este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Este ejercicio. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, Auxi. Ya, este ejercicio es el que nos falta. Entonces, bueno, este ejercicio está referido a lo que viene a ser la demanda y la oferta. Ya es un ejercicio de igual manera un poco diferente, ¿ya? Aquí nosotros no vamos a graficar como tal ni el monopolio, no vamos a graficar ni la divisa ni la mano de obra, es un ejercicio extra, ¿ya? Y nos dice de la siguiente manera: si el precio unitario de un artículo ya nos da un precio en función del tiempo, es $5 en un tiempo igual a 0 meses, y la oferta y la demanda por miles de unidades se modelan como nos da una curva de oferta, nos da una curva de demanda, ¿ya? Inciso A. Aquí nos dice, inciso A, ¿cuál será el precio unitario después de 10 meses? Nos dice. Inciso B, ¿hay estabilidad o inestabilidad de los precios al aumentar ese tiempo o esa T? Nos dice. Y de igual manera aquí nos da una tasa de cambio del bien, ¿ya? Esta tasa de cambio del bien, ¿no? Es, nos dice, ¿no?, la derivada del precio. Esta tasa de cambio del bien es igual a la derivada, ¿no?, del precio en función del tiempo, ¿no? Eso nos quiere decir. Entonces, primero que nada, vamos a analizar qué es lo que nos está pidiendo y qué es lo que nos está diciendo este ejercicio. Ya nos dice, tenemos un precio unitario de un artículo, ¿ya? Este precio unitario está en función al tiempo, ¿no? Por eso es P, entre paréntesis T, ¿no? Nos dice $5 en un tiempo igual a 0 meses, es decir, el precio de la unidad de un artículo hoy, ¿no?, en un tiempo actual hoy, es de $5. Ya, y la oferta y la demanda por miles de unidades se modelan como nos da una curva de oferta, nos da una curva de demanda. Pero aquí, si ustedes pueden observar, tanto la curva de oferta o la curva de demanda está en función a T, ¿no?, que representa el tiempo. No es una curva de oferta ni de demanda normal, ¿no?, como las que hasta ahora estamos acostumbrados, ¿ya? Luego nos dice cuál será el precio unitario después de 10 meses. Si ahora un producto cuesta $5, ¿no?, dólares, ¿cuál va a ser el precio para ese producto, pero en 10 meses? Eso es lo que nos está pidiendo. Luego nos dice, ¿hay estabilidad o inestabilidad de los precios al aumentar el tiempo? Nos dice, nos da un precio en función al tiempo. Y también nos da una tasa de cambio del bien, ¿no? Entonces, empezamos anotando los datos, ¿ya? Bueno, antes de eso, aquí nosotros no vamos a graficar, ¿no?, la curva de oferta. A ver, voy a anotar aquí.
Aquí nosotros en este ejercicio no vamos a graficar, ¿no? La curva de oferta se intersecta con nuestra curva de demanda, porque aquí me está dando una curva de oferta y una curva de demanda. No vamos a realizar ese gráfico, ¿no? Porque si ustedes analizan detenidamente, aquí nos da un precio, pero en función del tiempo. Y hasta ahora todas las gráficas que hemos realizado, teníamos la curva de oferta y la curva de demanda, pero por ejemplo teníamos la curva de demanda igual a 30 más 2 veces del precio, más 4 veces del precio, ¿no? A veces diferenciábamos entre el precio social y el precio privado, pero nunca hemos tenido una curva de demanda o oferta, no donde el precio esté en función del tiempo, ¿ya? Entonces ustedes no tienen que graficar, ¿no? Curva de oferta y de demanda, encontrar puntos, no va a tener sentido. Ya siempre vean bien, analicen bien qué es lo que, cómo nos están dando nuestros datos, qué es lo que nos está pidiendo y cómo yo puedo llegar a resolver ese problema, ¿no? Ese ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a realizar en este caso? Entonces, vamos a empezar. Tenemos nuestros datos, ¿no? Tenemos un precio actual en función del tiempo. Actual porque es en un tiempo igual a 0 meses, nos está hablando de hoy, ¿ya? Un precio para un producto de $5 la unidad. Tenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Pero con la diferencia de aquí, el precio está en función del tiempo, ¿no? Esto no es una curva de oferta y de demanda normal, ¿ya? Recalco nuevamente eso. Entonces, para este inciso A nosotros nos pedía cuál va a ser el precio unitario, pero en 10 meses. Entonces, anotamos en 10 meses cuál va a ser, nos dice, ¿no? El precio unitario. Aquí nosotros, como tenemos una curva de oferta y una curva de demanda, vamos a poder usar esa relación, ¿no? Para poder despejar el precio simplemente, no para graficar precio versus cantidad, ¿ya? Entonces, nuestra curva de oferta, reemplazamos